Vamos a dar finalmente la palabra al doctor Pablo Parenti. Pablo Parenti es abogado, es coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Posee numerosas publicaciones en Derecho Penal y Derecho Penal Internacional y es profesor de este último tópico, Derecho Penal Internacional, en la Universidad de Palermo. Gracias, Pablo, por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un enorme gusto estar acá. Creo que soy el raro, porque creo que no hay debe haber pocos abogados, así que espero no... Bueno, algunos seguramente hay, pero bueno, espero no aburrirlos demasiado con argumentos jurídicos, aunque bueno, yo voy a comentar cómo estamos viendo esta cuestión desde la Administración de Justicia y puntualmente desde la unidad fiscal que coordino, que es una unidad fiscal que funciona en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Es una unidad fiscal que hace un seguimiento de todas las causas del país y bueno, intentamos diseñar estrategias de persecución para los fiscales y también hacemos documentos técnicos que ayuden a la labor de los fiscales y de los jueces, porque en ese sentido también nos importa que los jueces asuman estos puntos de vista. Y bueno, precisamente en el marco del trabajo de la unidad, bueno, nos tuvimos que enfrentar ya hace más de 3 años, diría yo, a un fenómeno que estábamos observando, y era la creciente aparición de testimonios vinculados con formas de violencia respecto de mujeres en el marco del terrorismo de Estado, y específicamente de delitos sexuales, ¿no? Relatos sobre abusos sexuales. Y bueno, como se dice en el libro, y como ya fue dicho en esta mesa, esto, digamos, si bien hay testimonios de este tipo de conductas desde las primeras denuncias ante organismos internacionales o ante la CONADEP y los primeros juicios en la década de los 80, es notable como hay un cambio en el eje del testimonio y hoy en día hay un lugar mucho más amplio para que las personas puedan relatar las vivencias, haciendo eje central en cómo vivieron ese proceso y profundizando aspectos del testimonio que en los primeros años no eran quizás los más centrales o los más urgentes. Los más urgentes eran identificar a los represores y a los compañeros que habían estado en cautiverio, a los efectos de que la familia lo sepa y de que judicialmente se pudiera aprovechar esto como evidencia, ¿no? Así que yo diría que en los últimos años convergen varias cosas. Por un lado, la apertura de los juicios y la consolidación del proceso de juzgamiento creo que invita a las personas a dar un testimonio, sobre todo cuando se va teniendo certeza, digamos, o cierta perspectiva concreta de que un testimonio termine en condena, ¿no? Estamos ante un proceso que hoy en día, con todas las dificultades, digamos, es percibido como un proceso que está terminando en juicios, concretamente, y en ese sentido creo que se le perdió el miedo a que el proceso termine de una manera frustrada, como ocurrió en los años 80. Que incluso, por ejemplo, los delitos sexuales no estaban amparados por las normas de impunidad. Sin embargo, ¿qué probabilidades había de que avanzara una causa por el delito de violación? Creo también que hay una maduración, una elaboración de las personas que pasaron por esta experiencia, que obviamente les permite afrontar esto con una fortaleza mayor que quizás en otras épocas, ¿no? Así que creo que todo esto explica que en los últimos años haya habido un crecimiento notable de los testimonios que dan cuenta de ciertas formas de violencia contra la mujer y dentro de estas formas de violencia los abusos sexuales, ¿no? Lo que nosotros empezamos a notar en un determinado momento es que a pesar de estos testimonios, la Administración de Justicia no estaba dando cuenta, como debía, de los delitos sexuales que se estaban relatando concretamente. Y esto fue algo que empezamos a observar nosotros, pero que también fue convergente con estímulos externos al trabajo de nuestra unidad, podríamos decir, que tiene que ver con el trabajo de organizaciones, el CELS, otras organizaciones nacionales e internacionales también, que están trabajando concretamente esto, o las perspectivas de género. Entonces,
Todos estos estímulos fueron convergentes para que nosotros nos diéramos cuenta que era necesario profundizar el estudio de qué estaba sucediendo con esta cuestión en la Administración de Justicia. Y empezamos a hacer una revisión de las piezas procesales de todo el país y intentamos detectar qué argumentos jurídicos en principio estaban obstaculizando que los delitos sexuales se juzgaran como tales por nuestros jueces y por nuestros fiscales. Y bueno, esos problemas jurídicos tratamos de trabajarlos y de analizarlos en un documento técnico de la unidad fiscal dirigido básicamente a operadores judiciales, ¿no? O sea que, digamos, el documento que elaboramos tiene un lenguaje técnico porque precisamente está dirigido a operadores judiciales que, bueno, conocemos ese lenguaje, ¿no? Esto no quita que seamos plenamente conscientes que muchos de los problemas jurídicos que se enuncian en las sentencias o que trabajamos ahí tienen raíces mucho más profundas. Es decir, hay algunos problemas que se presentan como problemas jurídicos que realmente no tienen entidad, seriamente no son problemas jurídicos. O sea, en el fondo creo que hay un problema de perspectiva. Hay una incapacidad de escuchar el testimonio, de escuchar lo que significa lo que la persona está relatando, de comprender desde lo humano qué es lo que se está relatando. Y esto tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Desde ideológicas, culturales, a veces cuestiones que tienen que ver con las vivencias de quien toma un testimonio. Hoy en día hay muchas personas jóvenes trabajando también en la Administración de Justicia y claramente se da un fenómeno que todos conocemos, que es la delegación de funciones. Y muchas veces los testigos tienen que ir a contar sus cosas en ámbitos que no son adecuados, en un juzgado que investiga muchos otros delitos, no se declara en un ámbito de cierta intimidad. La persona que escucha o que toma el relato ni siquiera está bien empapada de qué fue la dictadura, el terrorismo Estado, la hondura de lo que se está relatando. Y después hay prejuicios, ¿no? Prejuicios, incapacidades para entender. Y esto afecta a todos, incluso a las personas que estamos convencidas de que el proceso de justicia es valioso y que trabajamos para impulsarlo. Es decir, nadie está a salvo de tener barreras conceptuales, dificultades para comprender la perspectiva de quien narra, ¿no es cierto? Así que en ese sentido creo que es fundamental que para que la Administración de Justicia empiece a dar respuestas más adecuadas, o sea, hace falta un trabajo técnico, que es el que quizás nosotros con el documento que hicimos de algún modo al que apuntamos, pero esto hace falta trabajarlo de una manera interdisciplinaria. Y yo creo que herramientas como el libro que hoy presentamos son fundamentales. Es decir, alguien que lee este libro no sale igual después de escuchar. Bueno, es un archivo oral y se refleja. Así que mi fallido de algún modo fue está justificado. Como ningún funcionario de la Administración de Justicia es igual, si mira, por ejemplo, el video que hicieron en el CELS con testimonios de personas que declararon y cuentan su experiencia de ir a declarar. Y ahí es increíble el nivel de observación y de elaboración que tienen las personas que en ese video cuentan su experiencia frente a la Administración de Justicia, porque uno ve ahí cabalmente reflejada la Administración de Justicia, ¿no? Todas las dificultades, las pobrezas, entonces, bueno, esos materiales creo que son imprescindibles, además de lo técnico-jurídico, ¿no? Puntualmente, en cuanto a lo técnico-jurídico, voy a ser muy, muy esquemático y muy breve, porque no quiero aburrirlos y además no es el ámbito. Pero básicamente nosotros lo que hicimos fue un relevamiento de, bueno, cuáles son los obstáculos jurídicos que dan los jueces, los fiscales, o por qué no procesan por violación. Y bueno, muchas veces los argumentos no aparecen directamente expuestos, sino que son como argumentos torcidos, argumentos que yo creo que encubren otras dificultades. Pero nosotros lo que tratamos de hacer fue aislar los argumentos y ponerlos en su mejor luz y después contrarrestarlos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un argumento que nosotros vemos que a veces se insinúa o se dice es que, bueno,
que no serían delitos de lesa humanidad, las violaciones. Y básicamente lo que se dice ahí es que no formaron parte del plan sistemático. O sea, habría una igualdad entre aquello que fue el plan sistemático y la categoría de los crímenes contra la humanidad, ¿no? Esto obviamente es un resabio que viene de los 80, donde todos sabemos que no se consideraron dentro del plan sistemático las violaciones, como tampoco se consideraron la apropiación de menores, ¿no? Hoy en día la reconstrucción histórica de estos fenómenos a raíz de las nuevas pruebas nos indican lo contrario, ¿no? Es decir, justamente estamos terminando un juicio por plan sistemático de apropiación de menores, y la enorme cantidad de testimonios que hay en todo el país creo que está derribando esta idea de que no fue parte del plan sistemático conductas de contenido sexual, ¿no es cierto?, en contra de las personas bajo el poder del terrorismo de Estado. Sin embargo, más allá de si uno puede afirmar que fue una práctica sistemática o generalizada, desde el punto de vista conceptual no es correcto decir que si una clase de conducta no fue sistemática o no fue generalizada, no es un crimen contra la humanidad. Y ahí damos los argumentos jurídicos. Básicamente, lo que requiere la figura de los crímenes contra la humanidad es que el ataque contra la población civil haya sido generalizado o sistemático. Es decir, el conjunto global de hechos tiene que haber sido de una entidad tal que afectó a una gran cantidad de la población o se cometió de manera sistemática, de manera organizada. Ahora, cada clase de delitos en particular, homicidios, torturas, violaciones, etc., la figura no requiere que cada tipo de conducta haya sido sistemática o generalizada. Lo que dice es que forme parte, que se puede inscribir dentro de ese conjunto de violencia generalizada o sistemática. Y claramente una conducta de contenido sexual cometida en un ámbito de cautiverio, donde no había obviamente ninguna posibilidad de recurrir a ninguna autoridad y donde no había ningún nivel de sanción, obviamente esa conducta se inscribe dentro del conjunto de violencias que estaba autorizado. Y acá es irrelevante verificar si hubo una orden expresa de que se viole, ¿sí? Como es irrelevante verificar si hubo una orden expresa de que se realice la forma de tortura X o P. Lo que había obviamente era un sistema que autorizaba el uso de diversas formas de violencia y no había un catálogo cerrado de maneras de tratar a los detenidos. Más allá de que obviamente hay ciertas conductas prototípicas, ¿no es cierto? Así que en este sentido nosotros vemos que no hay ninguna dificultad para considerar que las violaciones, aun cuando no se tuviera por probado que fueron sistemáticas o generalizadas, no hay ninguna dificultad para decir que son crímenes contra la humanidad. Reitero que de todos modos esta idea está puesta en crisis por la enorme cantidad de testimonios que van apareciendo, ¿no? Otro tema fundamental que tuvimos que encarar y que quizás es el más importante en cuanto a la dificultad que tiene la Administración de Justicia para tomar una violación como una violación, es esta tendencia que tiene la Administración de Justicia a englobar el conjunto de padecimientos que sufrió una persona bajo el concepto de tormento. Pero fíjense que incluso es muy difícil que una sentencia identifique incluso cantidades de tormentos. O sea, digamos, la sentencia prototípica argentina es condenar a X persona por 44 casos de tormento, cometidos contra 44 víctimas, ¿sí? Entonces, todo lo que le pasó a la persona dentro del centro clandestino de detención se resume en un tormento, en definitiva. Y esto claramente es un empobrecimiento de la descripción. Obviamente las herramientas jurídicas ya son limitadas por sí mismas y las categorías que tenemos como juristas empobrecen el fenómeno, obviamente, ¿no? Porque tenemos etiquetas limitadas, que son las figuras penales. Pero muchas veces ni siquiera las utilizamos en toda su dimensión, ¿no? Es decir, muchas veces está claro que la persona sufrió más de un tormento en cautiverio, y que podrían dividirse los tormentos. Obviamente, esto es un tema complejísimo y bueno, si nos pusiéramos como objetivo contar cuántos tormentos tuvo una persona en cautiverio sería imposible y conceptualmente también es un objetivo que no tiene sentido. Pero sí, en muchos casos se pueden dividir claramente. Si una persona fue torturada un día y después fue torturada al mes siguiente, esto en derecho penal se llama concurso real y son dos hechos. Entonces, digamos, acá lo que estoy describiendo es un procedimiento
que utiliza la Administración de Justicia de que englobar todos los padecimientos sufridos por una persona dentro de un tormento. Y ahí también cae en la volteada delitos de conductas de connotación sexual, que el Código Penal establece de manera diferenciada. O sea que ni siquiera hay una justificación, todavía es más grave el problema de procedimiento de análisis jurídico, ¿no? La única manera que habría de descartar una figura en favor de otra es lo que nosotros llamamos en derecho penal concurso aparente. Concurso aparente sería cuando una conducta formalmente cumple los requisitos de dos figuras, pero por alguna razón se considera que una es inaplicable. Básicamente, esto se da cuando ya una de las figuras capta todo el contenido de ilícito del anterior, que en general es menos leve, menos grave. Por ejemplo, si alguien mata a otro con un disparo y le rompe la remera o la camisa, bueno, esto formalmente, digamos, se subsumen dos figuras legales, la de homicidio y la de daño, porque se rompió algo ajeno, ¿sí? Sin embargo, razonablemente podemos pensar que cuando el legislador, el Código Penal, prohíbe el homicidio, ya contempla que quizás se le rompe la ropa a la persona que es asesinada. Sin embargo, en el caso de los tormentos y la violación no se da esto. Primero que el delito de violación, por ejemplo el de violación, ¿no? Ni siquiera es menos grave que el de tormentos. Si uno tiene en cuenta la escala penal vigente al momento de los hechos, incluso hasta tenía un mínimo mayor la violación que el tormento. Y además no es el caso prototípico de tortura. Es decir, uno podría pensar que un caso de concurso aparente en un delito de tortura puede ser, por ejemplo, ciertas lesiones leves. Es decir, cuando el Código Penal prohíbe la tortura física, bueno, ya admite que cierto grado de lesión está íncito quizás en la práctica. O en casos de tortura psicológica, bueno, amenazas, por ejemplo. Entonces, bueno, la persona no se la condena por torturas y amenazas, sino simplemente por torturas, porque eso ya da cuenta de todo el fenómeno. Pero en el caso de una violación, no hay ninguna justificación para esconderla detrás del delito de tormento. Entonces, esto es lo que explicamos nosotros también en nuestro documento. Y creo que los argumentos son muy claros e irrebatibles desde lo jurídico, ¿no? Entonces, la dificultad no está en... estamos convencidos de que no está la dificultad en cuestiones jurídicas. Otro tema que vimos y que nos parecía que era importante tratar era el tema de la instancia privada. Ustedes saben que los delitos contra la libertad sexual, el Código Penal habla de delitos contra la integridad sexual. Nosotros preferimos llamarlos delitos contra la libertad sexual, ¿no? Porque creo que refleja mejor lo que se protege, la libertad de decidir tener conductas sexuales o no. El Código Penal establece como requisito que la víctima, la persona que sufrió algún delito sexual, inste la investigación. Si no, el Estado no investiga, ¿sí? El Código hace la excepción de que cuando la persona muere en el acto o resultan lesiones gravísimas, que son las lesiones más graves posibles, en esos casos el Estado, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, ya directamente avanza y prescinde de la voluntad de la víctima, ¿no? Es decir, en todos los casos le da prevalencia a la opinión de la víctima, salvo en los casos más graves, que son cuando la víctima muere o sufre lesiones gravísimas. Acá hay una discusión muchas veces en la literatura que se ocupa de estos temas o con las personas que trabajan conceptualmente el tema de la violencia de género. Y nosotros vemos posiciones más proclives a tener en cuenta la opinión de la persona que sufrió esa experiencia, y otras que cuestionan esto por decir que es una visión paternalista y que en realidad no hace más que acentuar los tabúes que llevan a que se considere de alguna manera mítica el tema de la intimidad. Y bueno, es decir, hay teorías que dicen, bueno, esto no está justificado. Y lo hacen quizás de una perspectiva también feminista o de género, ¿no? Frente a esto nosotros nos planteamos, bueno, ¿cómo nos paramos frente al requisito de instancia privada? ¿Sería un objetivo loable el decir, bueno, no, a partir de ahora no son delitos de instancia privada? Y bueno, ¿y qué argumentos jurídicos hay? Entonces,
Ahí el argumento que a nosotros nos aparecía era decir, bueno, si son crímenes contra la humanidad, es decir, delitos más graves que, por ejemplo, una lesión gravísima, se justifica que interpretar el código de modo tal que se mantenga el requisito frente a un crimen contra la humanidad, cuando frente a una lesión gravísima no se exige. Es decir, por un criterio de gravedad, quizás uno podría decir, estamos frente a los crímenes más graves posibles, entonces el requisito debería caer. Incluso si uno ve la ley 26.200, que es la ley que implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en Argentina, cuando tipifica los crímenes, no hace ninguna alusión a la necesidad de instancia privada respecto a ningún crimen contra la humanidad, tampoco respecto del crimen contra la humanidad de violación. Sin embargo, si uno analiza con cuidado el derecho penal internacional y la obligación de perseguir los crímenes internacionales, uno va a ver que el derecho penal internacional tampoco es tan tajante en decir que están prohibidas las cláusulas que excepcionalmente prioricen el interés de la víctima por sobre el interés de la persecución penal, ¿no? Es decir, y de hecho el Estatuto de Roma tiene cláusulas, válvulas de escape, que le permiten al fiscal no avanzar cuando el interés de la víctima no justifica el avance penal. Por ejemplo, porque la víctima siente que el proceso penal va a ser muy costoso para ella en términos personales, y en esos casos el fiscal tiene herramientas para no avanzar. Entonces, el argumento de derecho penal internacional, de decir que esto, como es un crimen contra la humanidad, tiene que ser investigado de oficio, es relativo y me parece que es cuestionable. Pero básicamente lo que nos decidió para mantener el requisito de instancia privada es pensar en los efectos prácticos. Si nosotros salimos a decir que ahora lo que opine la víctima es irrelevante, abrimos una puerta muy peligrosa que básicamente tiene que ver con un dato de la realidad y que nosotros ponemos en nuestro documento, y es que como operadores judiciales somos plenamente conscientes de que el sistema de administración de justicia hoy puede ser lesivo. Es decir, hoy no está preparado, no tiene todas las herramientas ni conceptuales, ni técnicas, ni interdisciplinarias, digamos, para abordar bien estas cuestiones. O sea que nos daba miedo realmente de abrir esa canilla y decir, bueno, a partir de ahora se puede empezar a citar a las personas para preguntarles sobre sus experiencias en el centro clandestino y a ver si sufrieron delitos sexuales, ¿no? Entonces, por argumentos jurídicos y por una cuestión de prudencia, nos parecía que era mejor mantener el requisito de instancia privada y, en todo caso, hacer un esfuerzo porque el sistema judicial sea lo suficientemente atractivo y contenedor para las personas que quieren denunciar esto y narrarlo para que lo hagan. O sea, digamos, apelar no a la obligatoriedad, sino a una invitación generosa, a que la persona que lo quiera hacer lo pueda hacer en condiciones adecuadas, ¿no? El único ajuste que hacemos nosotros ahí es decir que las personas que no sobrevivieron a la experiencia del terrorismo de Estado y no tuvieron posibilidad de decir si querían que se investigara su caso o no, en esos casos nosotros entendemos que la acción penal es posible. Es decir, lo que nosotros entendemos es que el sistema de instancia privada, que le da la opción a la persona para elegir, presupone una efectiva posibilidad de elegir por parte de la persona que sufrió el delito. En el caso de que la persona nunca dejó de ser víctima del terrorismo de Estado y no sobrevivió, nosotros entendemos que la acción penal es posible. Ese es el único ajuste que hacemos en ese punto. Después también tratamos temas de autoría y participación. Básicamente, dos problemas. El problema de que en muchos jueces entienden que los delitos sexuales son delitos de propia mano, que es una categoría que todavía persiste en algunos manuales del derecho penal y que creo que está llamada a desaparecer, que tiene que ver con una idea de autoría que ya se dejó de lado. Es decir, hace mucho tiempo se entendía que autor del homicidio era el que apretaba el gatillo, ¿sí? Hoy en día, ya hace varias décadas, predominan otras teorías de la autoría, es decir, cómo se determina quién es autor, y básicamente pasa por quienes tienen el dominio del hecho. O sea, no quien realiza formalmente la acción, mejor dicho, materialmente la acción que se adecua formalmente a la letra de la ley, matar a otro es apretar el gatillo, sino quienes tienen el dominio del hecho. Y el dominio del hecho se puede tener no solo haciendo la conducta material que describe el tipo penal, clavando el cuchillo,
sino, por ejemplo, teniendo a su disposición un sistema, un aparato organizado de poder. Por ejemplo, Videla era autor de las torturas y los homicidios sin tocar un revólver, una picana, ningún instrumento, simplemente dando órdenes, ¿sí? O sea, él tenía el dominio del hecho. Esto implica justamente cambiar, responde a otras formas de autoría, ¿no? Y nuestros jueces no tienen problema en decir que autores de la tortura son varios, no solo el que utilizó el instrumento de tortura, que muchas veces no se identifica, sino que es todo el conjunto de represores de un lugar, el jefe de un centro clandestino y los autores mediatos, todos son autores. Sin embargo, en el caso de los delitos sexuales, aparece ahí la categoría de delito de mano propia como un cuerpo, como si fuera algo diferente. Y bueno, yo creo, y muchos autores que estudiaron esto creen que está vinculado con una idea de vincular el delito sexual a la perspectiva del autor, en realidad, porque es como que se asocia la autoría del delito sexual a quien busca una satisfacción sexual en el acto. Con lo cual se cambia el eje, porque el delito es delito en tanto afecta un derecho de la víctima. No importa qué le pase al autor. No importa si el autor disfruta o no del hecho, como tampoco importa si disfruta o no de la tortura. Hay personas que pueden disfrutar de la tortura y otras que no. Entonces es irrelevante el rédito sexual o la búsqueda de una satisfacción sexual por parte de quien realiza el acto con su propio cuerpo. Y entonces volvemos a la teoría del dominio del hecho. Bueno, autores de la violación son aquellos que dominan la configuración de la escena de un modo significativo. Entonces, autor puede ser también el jefe de un centro clandestino y autores mediatos hasta llegar a los comandantes. Y acá entramos al tema de la responsabilidad de los superiores. ¿Hace falta demostrar que hubo una orden expresa para que un superior responda por lo que cometió un subordinado? Claramente, si podemos probar que hubo una orden, podemos responsabilizar al superior, pero no, la responsabilidad del superior no se agota en la existencia de una orden. Si el sistema implementado por el superior previsiblemente iba a llevar a ciertas consecuencias, y no podemos descartar que él las previó, él es responsable. Porque lo que organizó, digamos, era una maquinaria riesgosa para ciertos bienes jurídicos, y entre esas conductas riesgosas, que obviamente para cualquier persona era previsible, estaba el de los delitos sexuales. ¿Cómo no pensar que en un ámbito cerrado, sin ningún sistema de responsabilidad, con desnudez, con todo lo que ustedes conocen, no podía llevar razonablemente la consecuencia de que se produjeran abusos sexuales, ¿no? Incluso tenemos un antecedente bastante viejo, ya hoy podemos decir, en el juicio de las juntas, los comandantes fueron responsabilizados por el robo. A pesar de que la Cámara Federal dijo que no había evidencia de que esto hubiera sido ordenado. Sin embargo, se utilizaron móviles del ejército y era ampliamente conocida esta conducta del saqueo de las viviendas. Y por lo tanto se le imputa, a pesar de que no había órdenes, ¿no? Y lo mismo se puede hacer con el delito de violación. Y finalmente, el documento incluye un capítulo sobre el tratamiento de la prueba y de los testigos, ¿no? Que vemos que es un punto que hay que trabajar y hay que seguir trabajando. Pero básicamente lo que hacemos ahí es mostrar que en el ámbito internacional, los tribunales penales internacionales que ya juzgaron, hay una experiencia ya de juzgamiento de delitos sexuales, elaboraron ciertos criterios de valoración de la prueba. Básicamente destaco dos que son importantes, ¿no? El rechazar cualquier presunción, un criterio, el rechazar cualquier presunción de que existió consentimiento para el acto sexual por parte de una víctima, de una persona que estaba en un ámbito concentracionario, que estaba bajo el dominio de una organización, ¿no? Esto es algo básico, pero digamos, fruto de la experiencia de los tribunales penales internacionales surgió una regla de valoración de la prueba que es importante poner por escrito para que nuestros jueces la tengan en cuenta. Otro, la inexigibilidad de que el testimonio de una víctima sea corroborada por otro testimonio. Es decir,
No es una exigencia probatoria el que el testimonio acerca de un delito sexual deba necesariamente ser ratificado por otro testimonio, así como no pasa en los tormentos. Y acá también vemos un doble estándar. Muchas veces, para tener por acreditados los tormentos, para los jueces basta la declaración de la víctima. Bueno, ¿por qué basta? Y bueno, porque es compatible con otros relatos, ¿no? Y ahí, digamos, la valoración sistemática de la prueba es lo que lleva a decir, bueno, sí, claro, es convincente el testimonio de esta persona que me está diciendo que fue torturada en el centro clandestino de detención. Ahora, bueno, todavía hay una dificultad para entender que el relato de una persona acerca de que sufrió un delito sexual es igualmente convincente, aun cuando no haya otro tipo de pruebas convergentes, ¿no? Y bueno, voy terminando porque me estoy excediendo el tiempo, pero lo último que les quiero decir es que en los últimos años vemos un crecimiento de los procesamientos por violación. La Administración de Justicia empieza de algún modo a dar cuenta un poco más adecuadamente de esto, pero de ninguna manera vemos que esto ocurra lo suficiente. Seguimos viendo procesamientos donde la violación queda subsumida en los tormentos. Hace unos días, 2 o 3 días, procesaron a los autores de delitos contra Silvia Supo, por ejemplo, y nuevamente el juez dice que las violaciones son parte de los tormentos, otra vez. Y en ese caso tampoco se recepta la imputación por aborto. A ella le hicieron abortar expresamente, es decir, una decisión consciente. Y ahí es difícil entender qué es lo que hay detrás. Claramente no hay un problema jurídico. O sea, podemos hacer el documento técnico, está hecho, no sé si lo leyó o no el juez, pero hay otro tipo de problemas que están interfiriendo. No es menor en todo esto digamos, el grado de ineficacia propio del sistema de justicia. O sea, digamos, esto también hay que decirlo. A veces no hace falta tanta elaboración sobre los prejuicios de los operadores, que claramente están. Muchas veces es mera ineficiencia. Es decir, es hacer las cosas así livianamente. Bueno, y esto es así. Así que, digamos, estamos haciendo los juicios con los tribunales que tenemos, ¿no? Es decir, con los jueces y fiscales que tenemos. Es una justicia que no estaba preparada para esto. Creo que a muchos jueces, a muchos operadores judiciales, esto le cayó del cielo como algo inesperado. Nunca se hubieran imaginado cuando asumieron como jueces que iban a tener que estar juzgando esto. O sea que de algún modo estamos haciendo estos juicios, digamos, por la actividad del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, pero también a pesar de la Administración de Justicia, que pone muchos obstáculos. No solo por resistencias activas, sino por barreras conceptuales, culturales. Y yo siempre cuento algo que nos pasó cuando empezamos en el trabajo en la unidad, de llamar a una fiscalía de una provincia, que era la única fiscalía de la provincia, para preguntar por las causas del terrorismo de Estado. Y nos contestaron de la fiscalía, no, pero no tramitan acá. ¿Cómo no tramitan acá? Si es la única fiscalía. No, tramitan en el juzgado. Bueno, ¿con qué nos enfrentamos ahí? Y de esto hace 5 años. O sea, la idea de que el rol del fiscal es simplemente estar ahí esperando que el juez le mande el expediente para decir algo, ¿no? O sea, no es investigar. Y esto tiene que ver con una cultura muy vieja, muy arraigada, que cuesta trabajo cambiar, ¿no? Yo creo que el trabajo que venimos haciendo en la unidad fiscal modificó sustancialmente el panorama en cuanto a los delitos de lesa humanidad, sustancialmente. No quiero decir que estamos en circunstancias ideales ni nada por el estilo. Pero hoy en día en muchas provincias que nos contestaban eso, hoy la Fiscalía es el principal motor, ¿no? Es decir, creamos equipos de trabajo, hacemos un control diario del trabajo. Pero bueno, cuesta mucho desarraigar prácticas que están arraigadas y arraigar otras, ¿no es cierto? Así que, de todos modos, yo creo que el proceso de juzgamiento que estamos viviendo es muy rico y muy vital. Es decir, creo que es un proceso que da envidia a otros lugares y digamos, con cierta justificación. Uno puede ver cómo estamos en un proceso que también es crítico respecto a sí mismo. Es decir, todo el tiempo estamos cuestionándonos nuestro trabajo y estamos mirando lo que falta. Y bueno, y el sistema empieza a corregir cuando hay dificultades. Bueno, por lo menos se genera inquietud, hay una sociedad civil muy viva, estímulos muy claros que nosotros como operadores judiciales recibimos. Y bueno, hay un nivel de permeabilidad a esto que es importante, ¿no? Es significativo. Pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir haciendo este tipo de actividades, este tipo de materiales. Y bueno,
termino diciendo que yo creo que los juicios por delitos de lesa humanidad están teniendo un impacto muy positivo en la administración de justicia. Es decir, le están haciendo muy bien a la administración de justicia. No solo por los frutos que va a dar para el propio proceso de juzgamiento, sino por las huellas que va a dejar en la propia administración de justicia. Y creo que los beneficios de esto lo van a aprovechar, digamos, otras personas y las generaciones sucesivas. Y me refiero a prácticas, a formas de valoración y a personas en concreto, de carne y hueso, porque entre otras maldades que estamos haciendo es que estamos incorporando un montón de gente a la administración de justicia que mira las cosas como nosotros. Y el otro día me decía un colega tucumano, a ustedes los van a recordar siempre como aquellos que llenaron de derechos humanos a los tribunales de Tucumán. Y eso quedó ahí, quedó ahí. Es un grupo de pibes muy jóvenes, muy estudiosos y con mucha fuerza que ya están ahí y van a quedar. Entonces, creo que uno de los motivos para sentirse orgullosos de este proceso también es eso, ¿no? Así que bueno, les agradezco. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o comentario. Yo quería preguntarle algo, Pablo. Sí. Que cuando vos, antes de que mencionaras el tema de Tucumán, yo estaba pensando en el juicio de Marita Verón, ¿no? Como tal vez no aparezca visibilizado todas las dificultades que vos mencionás sobre avanzar y digamos en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y también en las dificultades de un sistema jurídico o de un aparato judicial que no está preparado. Yo pienso que esas cosas las visualizamos desde afuera y en general la sociedad a través de casos como el de Marita Verón, que sí tienen una visibilidad y que demuestran de un modo pero aterrador los prejuicios que existen en torno de los delitos monstruosos como el de la trata de personas y el secuestro de jóvenes y todo esto, ¿no? Y que se trata de minimizar y uno ve claramente los prejuicios culturales, sociales y todo eso que seguramente se ponen de manifiesto también en esto, ¿no? Es vos. Sí, claramente. Y sí, yo creo que el sistema judicial permanentemente está interpelado no solo por sus usuarios, es una palabra fea, ¿no? Pero quienes se acercan a pedir justicia o son juzgados, sino también por casos resonantes y que de algún modo marcan deficiencias, ¿no? Y muchas veces de ahí salen cosas muy buenas, y otras veces no cosas que no son tan buenas, ¿no? Por ejemplo, el caso Bloomberg también fue un caso que interpeló de algún modo a los poderes públicos, a la política de seguridad, a la justicia, y bueno, el resultado de eso es algo, bueno, ¿quién capitaliza eso? Bueno, lo capitalizó un discurso represivo y mentiroso, ¿no? Diciendo que el problema son las penas bajas pero hay otros casos que demuestran claramente. El caso de Verón es terrible, es conmovedor y creo que ese es un estímulo. Ese caso sin duda va a generar estímulos positivos para la administración de justicia, porque no solo pone sobre la mesa problemas de comprensión, sino además problemas de complicidades, ¿no? Que expresas. Como a nosotros nos pasa, ¿no? Es decir, venimos de experiencias, por ejemplo, en la provincia de Mendoza y en otras, Jujuy, sin ir más lejos, donde claramente no se podía avanzar por una cuestión de falta de decisión de los jueces, no era una cuestión de barreras culturales, falta de comprensión de la dimensión del problema que se relata, no, directamente era la falta de decisión de hacer justicia, ¿no? Así que sí, sin duda, me parece que casos como estos y como el que vos mencionás tiene un impacto. Yo quisiera también preguntarle a Pablo Parenti, usted dice del impacto positivo en la administración de justicia. Si en ese impacto positivo incluye la posibilidad de que las violaciones corrientes sean tratadas de otra manera en el sistema de justicia. Sin duda, sin duda.
creo que además estos juicios y digamos estas perspectivas de análisis que estamos tratando de incorporar entre todos convergen con otras, ¿no? Y hoy lo que se llama perspectiva género es una política que se está tratando de implementar más allá de los juicios por terrorismo de Estado, ¿no? Tiene que ver con la trata de personas, con la violencia en el hogar respecto a muchas mujeres que no saben a quién recurrir, o cuando la mujer recurre no saben, la policía no sabe qué tiene que hacer. Entonces, bueno, todos estos mecanismos creo que se están hoy trabajando con gran fuerza, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de perspectiva de género justo converge con esta época. Me parece que es una época muy propicia para que se desarrolle conciencia en este sentido, ¿no? Yo justamente quería preguntar una cosa, que no es solamente violencia de género, en el caso del terrorismo de Estado fue también contra hombres la violación. Entonces, porque la violación tiene una cuestión que ver con el poder. O sea, yo tengo el poder sobre vos, hago lo que quiero, es decir, de ponerte en una parrilla, picanearte, hasta violarte. Y eso se lo ejerció también contra hombres. Lo que pasa es que al hombre le cuesta mucho poder plantear que sufrió ese tipo de vejamen, me parece. No sé si ustedes reciben muchas denuncias respecto a eso, pero se sabe por documentos, archivos, libros, por un montón de cosas, cómo ha sido, ¿no? Sí. Creo que quizás hay una dificultad mayor frente a ese tipo de conductas. Sí, hay. No podemos tomar solo por el género, me parece que es mucho más amplio y que forma parte de todo este sistema de exterminio, de esta máquina que hablábamos, donde hay un poder tan fuerte que, por lo que usted decía, tienda la orden, por escrito no está, pero da margen a que se ejerza todo este poder extraordinario, fuertísimo, donde se puede hacer cualquier cosa con esa persona que es víctima de ello, ¿no? Sí. Obviamente no todo pasa por la perspectiva de género. Es decir, la sensibilización de los operadores judiciales, es decir, parte de la lucha por la justicia es la lucha por la sensibilización de los operadores judiciales también. O sea, eso es lo que también ustedes hacen y bueno, nosotros también desde adentro intentamos hacer. No solo tiene que ver con perspectivas de género, ¿no? Yo alguna vez planteé esto también del tema de si la expresión perspectiva de género también se aplica a eso y la respuesta que me dieron es que en realidad es una forma de violencia contra el hombre que lo coloca en el ideario en un rol femenino, ¿no? No sé, es un tema de categorías y no sé, a mí no sé si me convence el todo, pero bueno, en general se habla de violencia de género o perspectiva de género y bueno, quizás está bien la observación tuya, ¿no? Porque hay veces en que, bueno, en la vida cotidiana, digamos, la mujer es violada, difícilmente que un hombre sea violado. Pero bajo esas circunstancias tan tremendas y tan extremas y tan sin límite, el hombre también era vejado en ese nivel, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es mucho más difícil que el hombre el testimonio. En realidad lo que vos decías tiene mucho que ver con el tema del poder. Es lo que se llama la rendición completa, o sea, de alguna manera humillar de tal manera a una persona, no es solo infligirle dolor, sino humillarla para que quede totalmente desguarnecida frente a sí misma. A mí, yo querría hacer un comentario y una pregunta también. El comentario o la información es que para mí es nuevo y tendría que haberme dado cuenta antes, ahora lo veo por lo que hablan ustedes, que el hecho de que no es que no se haya denunciado violación, las víctimas no lo hayan denunciado enseguida. Algunas víctimas, no me gusta la palabra víctima, algunas personas que son testigos y que han sufrido en carne propia la violación, parece que lo han denunciado desde el principio, pero no han sido escuchadas. Yo recién ahora me doy cuenta de que no han sido escuchadas. Porque siempre pensaba, qué pena que las mujeres no se animen a decirlo. La pregunta es, en la sentencia ESMA, la tendré que estudiar bien a la sentencia ESMA, pero me parece que hay alguno de los puntos de la sentencia que avanza en este sentido o no, o estoy equivocada. Sí, se ordena investigar. Es decir, porque en el juicio no venían imputaciones por delitos sexuales, sin embargo, los testimonios claramente dan cuenta de esto.
Hay de todo con relación a los testimonios. Hay testimonios antiguos que sí, efectivamente no fueron escuchados ni leídos así en profundidad y con todos sus detalles. Y también se da el caso de que muchas veces las personas declaran con mayor profundidad durante el juicio oral que en la etapa de la investigación previa, ¿no? En la instrucción. No sé si tiene que ver con la escena, con la manera de tomar las testimoniales, o quizás la escena judicial más formal del juicio ayuda o libera de algún modo, porque puede ser muy intimidante, pero también hay muchas personas que van ahí y bueno, después no tienen mayor dificultad para contar, incluso al contrario, lo sienten como como algo reparador también. Pero muchas veces se da que no tenemos esa información en la instrucción. Puede ser también por un tema, y seguramente en la mayoría de los casos es así, por falta de una actividad por parte de los investigadores acerca de para favorecer ese tipo de relatos. Por ahí el testimonio se toma rápido y sin dar condiciones para que esto aparezca. Y otra vez quizás la persona recién lo decide cuando la causa está llegando a juicio y bueno. Entonces, bueno, ahí lo que se hace es formar una nueva causa. Nosotros muchas veces intentamos ampliar la acusación durante el juicio oral. De hecho, ahora en estos días en Misiones, en Posadas, la Fiscalía, en un juicio oral que está terminando y donde aparecieron relatos de delitos sexuales, la Fiscalía va a intentar que esto se pueda tratar ahí mismo en el juicio, ¿no? Es decir, hacer la imputación ahí mismo y que se defina. Pero bueno, en general hay una resistencia de los jueces a esto y lo que hacen es mandar... Exacto, pero bueno, hay unas normas que en el código que permiten la ampliación de la acusación, que bueno, depende cómo uno las interprete, bueno, esto podría entrar o no. Respecto de lo que vos decías, esto es aparte, pero a mí me parece que en el momento en que se está bajo el foco el testigo está, digamos, bajo la luz más fuerte, con interlocutores, con enemigos, con oponentes, con un público, me da la impresión de que ahí se dispara dramáticamente como en el teatro, ¿no? Pero tomando la palabra teatro en su mejor y más, tomando la palabra drama en su hondo sentido. Y el público también se comporta como un público de teatro. Yo he llegado esto es aparte, no lo hemos hablado hoy, pero lo aprovecho para comentarlo. Para mí es un motivo de asombro y a la vez es lógico que después de 30 y tantos años, como público, nos comportemos interviniendo en la acción, en la escena que se representa, en el verdadero drama que se representa bajo el foco de la escena del teatro. Y el coro más yo he visto aplaudir una pregunta de un querellante ahí en San Martín, en Florida. El público se preparó y aplaudió la pregunta de uno de los abogados que patrocinaban la querella, lo cual es el colmo de meterse en la acción del juicio, es el colmo. Casi nos echaron a todos. Y yo enojada diciendo que no aplaudieron porque me sé comportar con mucha contención como un público que no es el coro griego, digamos, sino un público que tiene que estar aparte de la escena del teatro. Ahora, la sentencia ESMA no solo fue la única que ha tratado el tema de las denuncias por violación y por maltrato sexual, o ha habido antes. No. Incluso hubo una anterior que condenó por violación, en Mar del Plata, la sentencia Molina, condenó específicamente por violación. Y en Mendoza. Y en Mendoza no sentencias, sino, procesamientos, que son decisiones intermedias en el proceso, como en Tucumán y en otros lugares. La sentencia es la única por ahora. Pero bueno, la decisión de Mendoza fue muy importante. Justamente trata mucho de los problemas estos, ¿no? Sí. De la autoría inmediata, derriba esta idea de delito de propia mano, muy importante. Yo he visto cambiar a algunos policías. A lo mejor en lo hondo no cambian, en el trato con nosotros han cambiado. Por eso lo que vos decías, hasta los procedimientos pueden cambiar. Yo creo que esto es tremendo, pero les hace bien a los procedimientos y al sistema judicial. Sí, nosotros tenemos referencias de muchos jueces que directamente, otra vez de fiscales que nos cuentan, que dicen, bueno, yo recién ahora entiendo lo que fue el terrorismo de Estado, recién ahora. Es decir, también hay un efecto pedagógico de los juicios respecto a la sociedad, de los jóvenes y de los no tan jóvenes. O sea, y en algunas provincias los juicios son ahora. Es decir,
el juicio de las juntas militares fue un proceso, quiero destacar su valor, no restarle, pues mundialmente fue un emblema y creo que los juicios de hoy también son hijos de eso, ¿no? Me parece que difícilmente hubiéramos hecho justicia sin aquello, pero hay provincias en las que el juicio de las juntas fue una noticia, fue una información, salvo obviamente para familiares y personas muy involucradas en la temática. Pero los primeros juicios en las provincias hoy producen un efecto social. Profesores de la facultad saltan por los aires porque de repente le salen en el gajo que fueron represores. Se empieza a ver quién es quién, las conductas, revisar los medios de comunicación. Y hay provincias, por ejemplo, el juicio de Corrientes fue un juicio tremendo en ese sentido. La sociedad estaba dividida ahí. Creo que fue el juicio más traumático en ese sentido. Uno de los acusados había sido presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, que es la segunda más importante del país, digamos. Y de hecho, gran parte de la sociedad de Corrientes estaba con él, y había familias divididas, o sea, era increíble. Le dieron mucha importancia a los represores, porque Cecilia Pando viajó y fue muy escandaloso ese juicio. Sí. Sí. Yo les quería preguntar, seguramente cuando lea el libro me voy a enterar, pero si aparte del aspecto netamente de la violación sexual, ¿había alguna otra cuestión donde el género se manifestaba más en todo lo que era la tortura y todo el horror que se vivía dentro de los campos? Yo digo algo breve y después te paso porque ya hablé mucho igual, pero perdón, pensé que había terminado. No, eso. No, que yo les... Solamente, no creo que quedó clara mi pregunta, pero yo creo que hay pluses que tienen que ver con, así como hubo plus en la condición judía, pero no creo que haya sido muy... Hay plus, además de esto, por ser judíos había aditamento. En la mujer, por ser mujer, bueno, lo sexual, pero y además en algunas cosas. Yo creo que un gran mérito de este libro es que pone el énfasis y la lupa en otros aspectos. Es decir, obviamente está relatado el tema sexual, pero uno mira eso y se da cuenta que digamos, esto de la violencia contra la mujer, ¿cuántos otros aspectos involucra? Muchas cosas que quizás no tengan un impacto directo en los juicios, quizás, no sé, y otros que sí. Por ejemplo, el tema del aborto provocado por torturas, o incluso casos de aborto provocados organizadamente, porque supuestamente la persona corría riesgo de vida. Es decir, también a mí me deja como una tarea pendiente digamos, de insistir más todavía en no solo los delitos de abusos sexuales, sino que también los abortos que se provocaron por esto se procesen como tales, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, un mérito que encuentro en este libro es que trata muchos otros aspectos que no son directamente el tema de los delitos sexuales, ¿no? Bueno, sí, te agradezco el prólogo de la respuesta que iba a dar, que era justamente eso, ¿no? El esfuerzo que hicimos por pensar las múltiples dimensiones que significaban hablar de violencia sexual contra las mujeres, que van desde formas específicas de tortura que tienen que ver, por ejemplo, con la desnudez forzada y que no se daban del mismo modo entre varones y mujeres. También, sí, la violación, pero bueno, desde los insultos específicos a la condición de mujer, y algo que a nosotras mismas nos costó encontrar el modo de integrar en este complejo continuo que pensábamos, como pensábamos la violencia contra las mujeres, que era la cuestión de la maternidad y la relación con los hijos, por ejemplo, en las cárceles, ¿no? Que era el caso más común, aunque también en los centros clandestinos. Entonces, tratar de incluir también las violencias ejercidas contra ese vínculo de las mujeres con sus hijos, y por supuesto todas las situaciones de violencia por las que pasan mujeres embarazadas, como recién decía Pablo. ¿Cómo? Claro, y las múltiples formas en las que las mujeres trataban de resistir a estas diferentes violencias, ¿no? Todas encuadradas bajo ese término casi paraguas,
pero nosotros queríamos mostrar, espero que lo hayamos logrado, esa multiplicidad, ¿no? Ese carácter expandido sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres en ese contexto. Bueno, ahora sí, entonces vamos a cerrar. Por supuesto, agradecemos enormemente a Cristina y a Pablo Parenti, a todo el equipo del Archivo Oral, a todo el equipo de Memoria Abierta y a los comentaristas de las primeras versiones del libro. En el prólogo agradecemos, son muchas las personas, como en todas las tareas de Memoria Abierta, que nos dieron su mirada, su perspectiva, nos ayudaron a mejorar el trabajo que estábamos elaborando, y un particular agradecimiento a todos ustedes que además con el diálogo de estos momentos finales enriquecieron tanto la reflexión. Solo quería decir al final que esta capacidad de no satisfacción de la que habló el doctor Parenti, que mantuvieron los organismos de derechos humanos y la sociedad civil en la Argentina, es la que nos ha permitido seguir realizando estos esfuerzos para mayores aperturas en un proceso de justicia que es irreversible, ¿no? Es decir, esa es la certeza que tenemos hoy, esa es la certeza de la que se habló al principio de la mesa, de que los testimonios ofrecidos hoy tienen tienen la posibilidad cierta de que sus contenidos llegarán a una sentencia. Y entonces yo voy a decir, a extender un poco que estos juicios le están haciendo indudablemente muy bien al Poder Judicial y a toda la estructura de administración de justicia, pero sobre todo, y eso desde la perspectiva de Memoria Abierta es muy importante, estos juicios y el trabajo que hacemos todos para comprender mejor y hacer avanzar la institucionalidad de las entidades de la democracia, se orienta a que tengamos no solo una mejor justicia, sino una mejor democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos.